Análisis literario basado en el materialismo filosófico. El tema es el Evangelio según Jesucristo. José Saramago nació en Aldea Portuguesa el 16 de noviembre de 1922. Publicó su primera novela, Tierra de Pecado, en 1947. Aunque con esta obra recibió muy buenas críticas, Saramago decidió permanecer sin publicar en más de 20 años. Periodista y miembro del Partido Comunista Portugués, sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1998, siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. Ha sido distinguido por su labor con numerosos galardones y doctorados. Alzado del suelo, de 1980, fue la novela que reveló como el gran novelista maduro y renovador portugués. Se trata de una novela histórica situada en Alentejo en 1910 y 1979, con un lenguaje campesino, una estructura sólida y documentada en un estilo humorístico y sarcástico que llamó enormemente la atención en su momento. Entre su bibliografía se encuentran novelas, cuentos, crónicas, teatro, como por ejemplo Tierra de Pecado de 1947, Manual de Pintura y Caligrafía de 1977, Casi un Objeto, que son relatos de 1978, Levantado del Suelo de 1980, Memorial del Convento, El año de la muerte de Ricardo Reis, La balsa de piedra, Historia del cerco de Lisboa, El Evangelio según Jesucristo de 1991, Ensayo sobre la ceguera de 1995, Todos los nombres de 1997, El cuento de la isla desconocida de 1998, La caverna del año 2000, La crónica de este mundo y del otro, Las maletas del viajero, La noche de 1979, ¿Qué haré con este libro de 1980? Y La segunda vida de Francisco de Asís de 1987. Él fue ganador de varios premios, como por ejemplo el premio de romance y novela de la Asociación Portuguesa de Escritores de 1991, premio del arzobispo Juan de San Clemente, entre los premios de la crítica portuguesa de 1985, como también el premio literario internacional Modelo de 1992, el premio Nobel de Literatura de 1998, entre otros. El Evangelio según Jesucristo es una novela del escritor José Saramago, con el que ganó el premio de literatura en 1998. Este libro causó una gran polémica después de que varios sectores católicos lo tildasen como blasfemo, ya que la novela reescribe la vida de Jesucristo utilizando los episodios que son presentados en los evangelios canónicos como un soporte sobre el que se fabula la historia. Aunque sigue aproximadamente la cronología de la vida de Jesucristo, pone un mayor énfasis en sus primeros años que en los evangelios canónicos, y sobre todo lo posible concepción en un descuido de José. El resumen de este libro presenta una versión alternativa de la vida de Jesucristo, comenzando con su concepción en la presencia de Dios y su nacimiento en una cueva de Belén. Un ángel anuncia su llegada y 3 pastores lo visitan. Herodes, al enterarse de su nacimiento, ordena la matanza de los inocentes, pero José salva a su hijo al huir de Egipto. Jesús crece y a los 12 años su padre, José, es crucificado por error. A medida que crece, Jesús se aleja de su familia y de Nazaret y se embarca en un viaje de autodescubrimiento, trabajando con un misterioso pastor que le enseña a valorar lo poco que tiene
Eventualmente se encuentra con Dios en el desierto, quien le revela que tiene un destino especial: fundar el cristianismo. Jesús inicialmente reacciona al sufrimiento que esto implicaría. Finalmente, este acepta su destino. A lo largo de su vida realiza milagros y predica, pero trata de sabotear su destino, intentando morir como un hombre común. Sin embargo, al final de la novela, Jesús es crucificado y se da cuenta de que sin importar sus intentos, cumplió la voluntad de Dios. La delimitación del espacio de la obra. En el espacio antropológico, en esta novela no es solo un escenario físico, sino también un espacio de interacción humana, de confrontación con el poder, la fe y las contradicciones de la existencia humana. En el espacio gnoseológico se refiere al ámbito del conocimiento, la percepción y la verdad en la novela, es decir, a cómo los personajes, y especialmente Jesucristo, acceden, construyen y cuestionan el conocimiento sobre sí mismos, el mundo y lo divino. En el espacio ontológico hace referencia al ámbito de la existencia y de la naturaleza del ser, especialmente en relación con Jesucristo y su identidad como ser humano y divino. En el espacio estético se refiere a cómo el autor emplea el lenguaje, el estilo narrativo y la estructura literaria para crear una atmósfera que transmite emociones y reflexiones sobre la existencia, la divinidad y la moralidad. En la genealogía de la obra literaria, en modo de conocimiento, tenemos críticos o acríticos, que el espacio antropológico en esta novela no es solo un escenario físico, sino también un espacio de interacción humana, de confrontación con el poder, la fe y las contradicciones de la existencia humana. El cuestionamiento de la figura divina de Jesucristo, critica las instituciones religiosas y dudas sobre la voluntad divina, la naturaleza del sacrificio y el sufrimiento. En los niveles de conocimiento prerracional o racional, el espacio gnoseológico en la obra del Evangelio según Jesucristo se refiere al ámbito del conocimiento, la percepción y la verdad en la novela, es decir, a cómo los personajes, y especialmente Jesucristo, acceden, construyen y cuestionan el conocimiento sobre sí mismos, el mundo y lo divino. Las características racionales de la obra son cuestionamiento y reflexión crítica, estilo de narrativa y reflexiva, crítica a las instituciones religiosas. Elementos que abren la puerta a lo irracional. Si bien la obra es racional, en su mayor parte también se encuentra con elementos que invitan a cuestionar lo irracional, sobre todo en lo que se refiere a las creencias religiosas, el sufrimiento y la voluntad divina. La figura de Dios y los milagros, por ejemplo, son tratados con cierta ambigüedad y se presentan como cuestiones difíciles de entender racionalmente, lo que genera una tensión entre lo racional y lo trascendental. Explicación del texto según los tipos de literatura: primitiva o dogmática. La obra del Evangelio según Jesucristo no se ajusta fácilmente a una categoría tradicional como primitiva o dogmática. En lugar de seguir las convenciones clásicas del Evangelio cristiano, Saramago crea una narrativa que pone en duda y subraya los aspectos humanos y contradictorios de los relatos bíblicos. En la crítica o indicativa, es principalmente crítica, más que indicativa. La obra se centra en interpretar los relatos bíblicos desde una perspectiva que cuestiona las enseñanzas tradicionales del cristianismo, la moral y la estructura de poder que surge de la religión. En sí es pragmática o acrítica. La obra El Evangelio según Jesucristo es generalmente considerada más acrítica que programática, en el sentido de que no busca presentar un mensaje moral o ideológico claro, sino más bien una reflexión crítica sobre las creencias religiosas, la institución de la Iglesia y la figura de Jesucristo desde una perspectiva humanista y filosófica. Reconstructiva o sofisticada. La obra El Evangelio según Jesucristo de José Saramago
puede considerarse más sofisticada que reconstructiva. Esto se debe a que la novela no se limita a una reconstrucción fiel de los relatos bíblicos, sino que los aborda de una manera compleja, profunda y con una notable carga filosófica y literaria. Como conclusiones, tenemos que es una obra literaria que presenta una reinterpretación audaz y crítica de los relatos bíblicos. La novela se sitúa en un contexto donde los personajes bíblicos, incluido Dios, Jesús y María Magdalena, son tratados de una manera más humana y compleja. Algunas conclusiones sobre la obra pueden ser cuestionamiento de la religión y la divinidad. La obra plantea dudas sobre la omnipotencia y la bondad de Dios a través de los pensamientos de Jesús. Saramago cuestiona las decisiones divinas y las implicaciones de la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo, lo que introduce un enfoque más crítico y filosófico sobre la religión. Humanización de los personajes bíblicos. En lugar de presentar a Jesús como una figura completamente divina y perfecta, Saramago lo muestra como un ser humano con dudas, emociones y contradicciones. Esto humaniza el personaje y permite una reflexión más profunda sobre la naturaleza y la fe. Eso sería todo. Muchas gracias.